A ver, si hoy pensamos en la palabra educación, casi de inmediato nos salta a la cabeza la idea de desarrollo personal, de encontrar nuestra mejor versión. ¿La autorrealización? Exacto. Pero imaginemos por un momento que para los antiguos griegos, en su mejor época, la idea de formar un individuo perfecto e independiente del resto era sencillamente un disparate. Algo impensable. Su gran proyecto, lo que llamaban la paideia, no buscaba individuos realizados, sino ciudadanos. Ciudadanos integrados en su comunidad. Y ese es precisamente el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en lo que significaba de verdad la paideia. Y que quede claro, no es solo educación. No, es mucho más. Es la forja completa de un ser humano como parte vital de su comunidad. Para guiarnos en este viaje nos vamos a apoyar en la obra monumental de Werner Hager, que va a ser nuestra fuente principal. Exacto. Y la misión que nos hemos propuesto es rastrear cómo ese ideal formativo unía de una forma, inseparable, la poesía, la política y la filosofía. Es que no se podían separar. No se podía. Lo que queremos entender es por qué para los griegos un espíritu ajeno al Estado era tan impensable como, a la inversa, un Estado ajeno al espíritu. Eran las dos caras de la misma moneda. Justo. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Y lo primero que nos señala Jäger, que ya de por sí es una idea potentísima, es que los verdaderos maestros de la Hélade no eran profesores en una academia. No, para nada. Eran los poetas. Homero, Hesíodo, los grandes trágicos, su función no era entretener. Bueno, también, pero no era lo principal. Claro, su función era moldear el ideal de la arete, la excelencia humana. Totalmente. Homero es el kilómetro cero de la educación griega. La Ilíada y la Odisea no son solo poemas épicos. No son solo aventuras. No. Son el manual de instrucciones de la aristocracia. Definen la arete del guerrero, que se mide en gloria y en honor. El ejemplo máximo, claro, es Aquiles. Por supuesto, en la Ilíada se le presenta una elección muy clara. Una vida larga, tranquila y anónima. O una vida corta, pero llena de gloria imperecedera. Y su elección es la que define el heroísmo. Exacto. Al elegir la gloria, sabiendo que le va a costar la vida, se convierte en la cumbre de ese ideal. Es el ideal hecho persona. O sea que el primer modelo de excelencia es puramente heroico, ser el más valiente en la batalla. Eso es. Pero hay un ejemplo en la Odisea que es, si cabe, más revelador sobre cómo entendían ellos la formación. ¿Ah, sí? Sí, la transformación de Telémaco. Al principio del poema es un chaval indeciso, casi un niño, superado por las circunstancias. Totalmente. Y al final es un guerrero valiente que lucha codo con su padre, con Odiseo. Lo fascinante es cómo se produce ese cambio. Claro, hoy diríamos que es un desarrollo de personaje que va madurando a través de sus experiencias y... Pero es que Homero no lo describe así. No es un proceso psicológico interno. Lo que ocurre es que la diosa Atenea interviene y derrama sobre él una charis. Una charis, Sí, una especie de gracia divina. exactamente. Y esta charis lo transforma visiblemente, lo hace más alto, más fuerte, más elocuente. Despierta en él las fuerzas heroicas que, ya estaban latentes, dormidas. O sea que la educación para Homero no es tanto aprender como... Como ser activado por una fuerza superior. Fíjate qué idea. Es potentísima y a la vez está a años luz de nuestra mentalidad. El crecimiento personal no es algo que uno se trabaja desde dentro, sino una especie de don, casi una intervención milagrosa que te eleva. Es otro universo mental completamente. Sí, sí. Y es un universo que empieza a cambiar con el siguiente gran poeta educador, Hesíodo. Si Homero es el maestro de la aristocracia guerrera, Hesíodo es el maestro del pueblo, del campesino. ahí está. Su poesía nace con una misión educadora explícita, y él no se esconde para nada de ello. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Hesíodo le da la vuelta al concepto de arete. Le da la vuelta por completo. La excelencia ya no está solo en el campo de batalla, sino en el campo de cultivo. La desplaza a la vida cotidiana. Su ideal de arete se basa en dos pilares, el trabajo duro y la justicia. La diqué. La diqué, a la que él llama así. Efectivamente. Hesíodo ve a su alrededor un mundo gobernado por la ley del más fuerte, por la arbitrariedad de los señores poderosos, y lo denuncia. Utiliza una fábula muy cruda para ello. La del halcón y el ruiseñor. Esa misma. El halcón atrapa al pequeño ruiseñor, que se lamenta, y el ave de presa le dice, algo así como, «Desventurado, ¿de qué te sirven tus gemidos? Estás en poder de uno más fuerte que tú». Es una crítica feroz. Brutal.
a esa mentalidad de que el poder lo justifica todo. Vamos, que estaba democratizando la excelencia. Estaba diciendo que la grandeza no es solo para nobles y héroes, No, que cualquiera puede alcanzarla con esfuerzo y con rectitud. Es casi el origen de esa idea tan nuestra de que el trabajo dignifica. precisamente. Y de ahí sale una de sus máximas más famosas. Largo y escarpado es el sendero que conduce a la arete. ¿Pero sigue? Sin embargo, dice, cuando has alcanzado la cúspide, resulta fácil. El mensaje es clarísimo. La excelencia cuesta, requiere sudor, pero es un camino abierto a todos. No es un privilegio de sangre. No lo es. Y este hilo de la educación a través del arte nos lleva directos a la tragedia ateniense. El teatro no era ir a pasar el rato un sábado por la tarde. No, qué va. Era una institución de Estado, una herramienta de formación cívica y espiritual para toda la ciudad. Y el gran principio que introduce Esquilo, el padre de la tragedia, es el pateimatos. Por el dolor a la sabiduría. Es que es tremendo. El sufrimiento tiene un propósito pedagógico, no es una desgracia sin sentido. Es el mecanismo a través del cual los humanos y hasta los dioses aprenden. Me parece fascinante esa idea, porque hoy tendemos a pensar que el aprendizaje debe ser fácil, divertido, gamificado. Todo lo contrario. Y ellos, en cambio, veían el sufrimiento casi como un requisito para la verdadera sabiduría. Es una visión muy dura, pero muy profunda. Durísima. Y el ejemplo clave es su Prometeo encadenado. El titán sufre un castigo atroz por haberle dado el fuego, la técnica, a la humanidad. Pero su agonía en esa roca no es un drama individual. Claro, él simboliza algo más. Prometeo simboliza el destino de la humanidad entera, que solo adquiere la cultura, el conocimiento, a través de un dolor heroico, de un desafío a los dioses. Aprender duele, transformarse duele. Luego el trabajador justo y finalmente el ser humano que aprende sufriendo. Pero esta educación no ocurría en el vacío, ¿verdad? No, claro que no. El individuo griego era, ante todo, parte de una polis, y ahí es donde el propio Estado se convierte en el gran educador. Y aquí es donde nos encontramos con el mayor contraste que uno pueda imaginar en el mundo griego. Porque claro, el Estado no era una sola cosa. Había cientos de ciudades-estado. Exacto. Y cada una con su modelo. Pero si buscamos los dos polos opuestos, los encontramos en Esparta y Atenas. Empecemos por la que todos tenemos en mente, por su dureza, Esparta. Esparta es el ejemplo extremo del Estado como educador total. La vida espartana era en esencia la de un campamento militar permanente. La educación, la famosa agogé. La agogé. No era una elección, era una obligación estatal desde los 7 años hasta la muerte. Plutarco lo describe de una forma que pone los pelos de punta. A ver. Dice, ninguno era libre ni podía vivir como quería. Todos eran conscientes de que no se pertenecían a sí mismos, sino a la patria. Es una sumisión total del individuo a la colectividad. Total. La arete espartana, inspirada por su poeta Tirteo, era una y solo una, la virtud del guerrero que muere por la polis. Fíjate en el contraste con Homero. Claro. Homero canta la gloria de Aquiles, de Héctor, individuos con nombre y apellidos. Tirteo, en cambio, canta al soldado anónimo que muere en la falange. El honor individual se disuelve. Se disuelve por completo en la gloria del Estado. El individuo es una pieza, un instrumento, y toda su formación está diseñada para que cumpla esa función a la perfección. ¿Y las mujeres tenían algún papel en este sistema educativo tan bestia? Pues sorprendentemente sí, y uno muy importante. A diferencia de otras ciudades griegas, las mujeres espartanas recibían una educación física muy rigurosa. ¿Por qué? La lógica era puramente estatal. Mujeres fuertes y sanas engendrarían guerreros fuertes y sanos. Su cuerpo, como el del hombre, no les pertenecía. Pertenecía a Esparta. Exacto. Vale, tenemos el modelo Esparta, la anulación del yo por el bien del Estado. ¿Cuál es la alternativa que nos encontramos en Atenas? En Atenas, el gran arquitecto de un ideal político y educativo completamente distinto fue Solón. Él no buscaba la sumisión. ¿Qué buscaba? El equilibrio, la creación de un orden justo. Su concepto clave es la eunomía. Eunomía, el buen orden. Sí, el buen orden basado en la ley y en la justicia como pilares de la comunidad. ¿Y cómo convenció a los atenienses de que ese era el camino? Utilizó una metáfora potentísima. Dijo que la injusticia social, la codicia de los ricos, el desorden, eran como una enfermedad contagiosa. ¿Una enfermedad? Sí. Y esto es lo crucial.
Aunque la enfermedad empiece en la casa de un solo individuo, argumentaba Solón, es inevitable que salte los altos muros y acabe infectando a toda la comunidad. Nadie está a salvo. Nadie. Tarde o temprano los efectos de la injusticia nos alcanzan a todos. Es una idea muy moderna, en realidad. La idea de que mis acciones tienen consecuencias para toda la sociedad, de que estamos todos en el mismo barco. Exactamente. Por eso, la educación de un ateniense no era solo para ser un buen soldado, como en Esparta. Era para ser un ciudadano justo. Eso es. Se trataba de entender que la salud de la polis, de ese organismo social, dependía directamente de la virtud y la moderación de sus miembros. De acuerdo. Hemos visto la educación a través de la tradición, la poesía, la ley, pero todo esto parece algo que se respira en el ambiente, más que algo que se estudia formalmente. Sí, es una buena forma de verlo. ¿En qué momento se convierte la educación en una disciplina? En algo que uno puede aprender y hasta pagar por ello. Has dado en el clavo. Ese es el gran punto de inflexión. Ocurre en el siglo V a.C., con la llegada de unas figuras fascinantes y muy polémicas, los sofistas. Los sofistas. Ellos son los que convierten la educación en una técnica consciente. Y en una profesión. ¿Y qué es lo que hacen exactamente que resulta tan revolucionario? Hacen varias cosas. Para empezar, son los primeros en tomar la metáfora de la cultura, que venía del cultivo de la tierra, y aplicarla a la formación del espíritu humano. ¿La idea de cultivar la mente? Nace con ellos. Y su gran innovación es crear disciplinas formales. Inventan la gramática, la retórica, la dialéctica. Las conciben como un conjunto de herramientas para formar el alma. Para darle una estructura. Sí, una capacidad que no tenía antes. Pero esto tuvo que ser un escándalo, ¿no? De repente la virtud y el conocimiento tienen un precio. ¿Se pueden comprar? Un escándalo mayúsculo. Para la mentalidad aristocrática tradicional, la arete era algo innato, ligado a la sangre. Algo que se hereda. Y los sofistas llegan y dicen, no, la excelencia se puede enseñar, y yo te la enseño a cambio de dinero. Esto dinamitó las bases de la sociedad. Claro. Y además reconocieron algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces fue disruptivo, el valor de lo puramente teórico. ¿Cómo qué? Entendieron que estudiar matemáticas, por ejemplo, no solo servía para construir puentes, entrenaba la mente, la hacía más rigurosa, más abstracta. Estaban profesionalizando la formación del intelecto. Claro. Pero esta visión de la educación como una técnica que se puede comprar e implementar para tener éxito, sobre todo en política, provocó una reacción muy fuerte. Fortísima. Y esa reacción tiene un nombre: Platón. Es la némesis perfecta. Toda la filosofía de la educación de Platón es una respuesta directa al modelo sofista. Una enmienda a la totalidad. Totalmente. Para Platón, la verdadera educación es justo lo contrario de lo que ellos proponían. No consiste, y esta es su imagen, en verter saber en un alma que está vacía, como si llenáramos una jarra. El alma no es un recipiente pasivo. No lo es. Entonces, si no es llenar un recipiente vacío, ¿qué es? Para Platón, la verdadera paideia consiste en despertar las dotes que el alma ya posee. Es un acto de volver el alma, de girarla. ¿De girarla? Sí. El alma, por naturaleza, tiende a mirar hacia abajo, hacia el mundo de las sombras, de lo material. La educación es el arte de hacer que se gire y mire hacia arriba. Sí, hacia la luz. Hacia la luz, hacia la verdad y el bien. No es añadir algo de fuera, sino activar y orientar lo que ya está dentro. Y la metáfora definitiva de esta idea, una de las imágenes más poderosas de toda la historia de la filosofía, es la alegoría de la caverna. Sin duda, es la apaideia platónica convertida en relato. La humanidad vive encadenada en el fondo de una cueva, viendo solo sombras en la pared, y creyendo que esa es la única realidad. Y la educación es el proceso de salir de ahí. Sí, y Platón insiste en que es un proceso doloroso y forzoso, de arrastrar a uno de esos prisioneros fuera de la cueva. Al principio la luz del sol lo ciega, le duele, quiere volver a la oscuridad cómoda que conocía. Pero se va acostumbrando. Poco a poco se acostumbra y es capaz de contemplar el mundo real, y finalmente el propio sol, que simboliza la idea del bien, la verdad última. Lo increíble de esa alegoría es que el viaje no termina ahí. El que ha visto la luz tiene la obligación de volver a bajar a la cueva. Para intentar liberar a los demás. Exacto. Esa es la conclusión política y la más radical de todas. Para Platón, este viaje educativo no es para la salvación personal. El filósofo debe volver. Y esto conecta con su tesis central en la República.
Una de las frases más explosivas de la historia del pensamiento político. Sin duda. Dice que la miseria humana y el caos de los estados no cesarán hasta que los filósofos se conviertan en reyes. O los reyes se pongan a filosofar en serio. Justo. O sea que, en el fondo, está diciendo que la única solución a los problemas de la sociedad es que el poder y la sabiduría vayan de la mano. ¿Sí? Que la política, en su forma más elevada, no es otra cosa que educación. Exactamente. La política es el arte de cuidar las almas de los ciudadanos, de estructurar la polis de tal manera que facilite ese giro del alma hacia el bien. Es un viaje alucinante. Fíjate en el recorrido que hemos hecho. Empezamos con la arete heroica de Homero, centrada en el individuo glorioso. Pasamos a la justicia cívica de Hesíodo y Solón, que pone el foco en la salud de la comunidad. Vimos el extremo del individuo anulado en Esparta. Y llegamos al ideal supremo de Platón, donde el objetivo final de la política es, en realidad, la educación. Se trata de construir un Estado justo, sí, pero empezando por construirlo primero dentro de cada persona. Es un recorrido alucinante, sí. Y hay una cita que creo que lo resume todo de una forma muy melancólica, pero muy bella. Es del poeta Menandro. De una época muy posterior. Sí, cuando Grecia ya había perdido su poder, su libertad, y estaba bajo el dominio de Macedonia. Y él escribió: «Hay un bien que nadie puede arrebatarle al hombre, y es la paideia». Es una frase que resume el legado entero. Cuando todo lo demás se ha perdido, la fuerza militar, la independencia política, la riqueza, lo único que queda, lo único indestructible, Es la cultura. es la cultura, la formación del espíritu. Y eso nos deja con una pregunta final, algo para darle vueltas. Si un pueblo, después de haberlo perdido todo, llega a la conclusión de que la educación es su único bien inexpugnable, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero propósito de la formación humana en cualquier sociedad, incluida la nuestra? Es una buena pregunta. ¿Es un simple adorno para los tiempos de paz y prosperidad? ¿O es el fundamento esencial para la supervivencia del espíritu, sobre todo cuando llegan las peores crisis?